Buenas noches con todos los conectados en primer lugar. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación al comité organizador. No sé si se logra ver mi pantalla, me imagino que sí, ¿verdad? Sí se Sí, ve. Ya. Entonces, hoy voy a tratar un tema, la verdad, bastante interesante, que es acerca del estrabismo secundario de dispositivos electrónicos. Aquí tengo que mencionar que antes de que se me presenten estos casos clínicos en la consulta, yo había escuchado pues en algunos congresos sobre estos casos, pero después o en el transcurso de la pandemia en el año 2020 es que vengo a ver estos casos y creo que es muy importante pues hacer una revisión mediante estas reuniones porque ya estos pacientes forman parte del arsenal de los estrabismos que vemos en nuestra consulta y es importante compartir nuestras experiencias y lo que dice también la literatura acerca de por qué se producen estos estrabismos y cómo se tratan. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar. Estos estrabismos secundarios a dispositivos electrónicos pertenecen a una entidad clínica que se conoce como esotropia comitante aguda, porque como su nombre lo dice, es una endotropia que aparece de manera aguda, es decir, el niño se acuesta y se levanta con el ojo desviado, es de un momento a otro. Comitante porque es igual en todas las posiciones de la mirada y porque no hay una limitación o hiperfunción de algún músculo en alguna posición. Clásicamente se divide en tres tipos. La tipo Swan, que se produce por una oclusión, por ejemplo, una terapia de oclusión prolongada en un niño pequeño, que genera la pérdida de visión o la baja visión y por lo tanto el desvío, o una pérdida de visión por un trauma ocular, por ejemplo, que hace una disrupción de la fusión y de manera aguda se puede presentar la esotropia. Otro tipo es la descrita por Burian Franceschetti, en donde no hay un componente acomodativo, se asocia a una hipermetropía leve y hay un estrés que puede ser físico, como una fiebre, o un estrés psicológico en la mayoría de casos y se puede desviar el ojo. Y la tipo Wilczewski, que se asocia a miopía moderada, alrededor de 5, ya hay una insuficiencia en la divergencia y hay una esotropia principalmente en la mirada de lejos. Pero otro tipo que se ha visto últimamente, que es la que acabo de mencionar, es la esotropia comitante aguda, en donde no existen estos tres factores anteriores y que se ha asociado al uso de dispositivos electrónicos. Según los estudios, el uso de dispositivos electrónicos aumentó durante la pandemia o la época del COVID, ¿no? Los estudios mencionan que antes los niños utilizaban los dispositivos, ya sea celular, computador o tablet, aproximadamente 2 horas, pero esto se duplicó a casi 4 horas durante la pandemia. Y bueno, eso trajo como consecuencia que se produzca extendida en clínica, que es una esotropia comitante. La diferencia entre la mirada de lejos y cerca en cuanto al desvío es muy parecido a una diferencia mínima de menor de 5 dioptrías. Es aguda, se presenta de un momento a otro. Algunos pacientes manifiestan diplopia, los movimientos oculares están conservados y en todos existe el antecedente de uso de dispositivos tipo smartphone. También tenemos que documentar que hay inexistencia de estrabismo antes y esto, la única manera, pues si no tuvimos la oportunidad de ver al niño antes, que es lo usual, es mediante fotografías que traen los padres. Y también tenemos que descartar en estos casos que no haya ninguna enfermedad sistémica que haya producido el desvío, como una convulsión, como una malformación arteriovenosa, algún tumor cerebral, enfermedades oculares como cataratas, problemas de la retina, el nervio óptico, anisometropías, ambliopías. Entonces tiene que haber un examen oftalmológico completo e idealmente pedir un estudio de imágenes, ya sea tomografía, resonancia cerebral, para descartar enfermedades neurológicas. Y obviamente hacer la historia clínica para ver si el niño no tiene otros padecimientos u otros síntomas que nos hagan pensar también en algo neurológico. Descartado esto y con el antecedente de uso de dispositivos electrónicos, ya nosotros podemos hacer el diagnóstico de una esotropia comitante aguda secundaria al uso de estos dispositivos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Bueno, como sabemos, para lo que es la visión cercana, necesitamos dos mecanismos súper importantes, que es la acomodación y la vergencia. Entonces hay una sobreestimulación de la acomodación y la vergencia. Esto trae como consecuencia el aumento del tono muscular en los rectos medios.
el estar mucho tiempo en la mirada de cerca sin descansos trae una disfunción en la emergencia y acomodación, especialmente si ese tiempo es mayor o igual a 4 horas al día según los estudios. Este tiempo es muy importante. La mayoría de estudios mencionan que existe un alto riesgo de hacer este tipo de estrabismo cuando el tiempo se excede más de 4 horas al día. Y también hay estudios que comparan el uso de dispositivos electrónicos junto con los libros que los usábamos antes. Y se ha visto que realmente el uso de dispositivos es más dañino. Eso sí, no se sabe por qué, porque igual es visión cercana, pero hay estudios que comparan y refieren que el uso de dispositivos por más de 4 horas son los que ocasionan este tipo de desvío. Fisiopatológicamente, entonces, existe una convergencia excesiva que aumenta el tono de los músculos rectos medios y puede traer como consecuencia una esoforia o una esotropia. Ahora, otro motivo por el cual se ve que estos dispositivos producen el estrabismo es que en algunos casos se ha suspendido el uso del dispositivo, aunque son raros, y el ojo ha vuelto a alinearse. Entonces, retirada el factor causante, mejora el estrabismo en algunos casos. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este tipo de estrabismos? Bueno, vamos a ver primero un caso clínico. Recuerdo que fuimos al congreso, bueno, el último congreso que fui antes de la pandemia fue en Cartagena, en febrero del 2020. Estuvimos confinados y se reactivaron todo lo que es la consulta, y uno de los pacientes que me llegó justo en septiembre del 2020 fue este niño. Es un niño de 2 años, 6 meses, y realmente nada más estaba muy preocupada porque de un momento a otro se había producido la esotropia en el ojo derecho hace 5 días. Preguntando sobre algún antecedente neurológico, era algo nuevo. Entonces, aparentemente el niño estaba bien, no había pasado nada, ningún traumatismo, todo bien, es un niño sano, neurológicamente estaba bien, pero sí existía el antecedente del uso del celular aproximadamente 5 horas al día. Y la mamá pues me muestra fotos de que el niño era totalmente sano antes del desvío. Esta es su refracción, tenía muy buena agudeza visual, el resto del examen oftalmológico estaba bien y no había limitaciones ni hiperfunciones en los movimientos oculares. El plan en ese momento fue suspender el uso del celular, el uso de lentes, parchar el ojo que no desvíe el izquierdo para evitar la ambliopía en el ojo derecho y la posibilidad de colocar toxina botulínica. Se pidió también un estudio de imágenes que estuvo sin alteraciones. Entonces, vamos a retomar en cuanto a las opciones de tratamiento. Al inicio, lo ideal es hacer una refracción y suspender el uso de dispositivos electrónicos, puesto que en algunos casos, como ya había mencionado, el solo suspender el uso de dispositivos, especialmente en este caso que es muy reciente, puede revertir el cuadro clínico. Y las otras opciones de tratamiento son la toxina botulínica o la cirugía. Y tenemos 2 opciones, ya sea el retroceso de ambos rectos medios, puesto que fisiopatológicamente hay una hiperfunción de estos músculos, y al hacer un retroceso o debilitamiento mediante la toxina botulínica, pues sería como la técnica ideal. Y en algunos estudios muestran lo que es el retroceso, resección del ojo desviado. Ahora les voy a mostrar los resultados. Bueno, llegaron después de 3 meses y no hubo ningún cambio ni con los lentes, ni con el parche. El desvío seguía igual, tenía una esotropia de 40 dioptrías para la visión cercana y de 35 dioptrías para la visión lejana. Y se le propone pues hacer un procedimiento con anestesia general de inyección de toxina botulínica. Los papás no contaban con los medios económicos en ese momento, deciden esperar y regresan casi después de 1 año con el mismo cuadro clínico sin mejoría, pero ya decididos a hacer un procedimiento más invasivo porque el niño no había mejorado. En ese momento, como ya había pasado mucho tiempo, y la verdad que en la parte privada, pues hacer una cirugía muscular es mucho más barata que colocar toxina botulínica.
Entonces se realiza una cirugía de retroceso de ambos rectos medios de 5.5 milímetros. Su postoperatorio después de una semana estaba bastante bien, el ojo estaba derecho, los papás estaban contentos. Desaparecieron de repente esta tarde. ¿Dónde se metieron? Pero después de 2 años... No hicimos nada. Ahora Coré decidió apoyar a sus primos. En mal momento. Ramsés nunca dejará que nos vayamos. Pues yo sigo creyendo que puede suceder. Que Egipto se quede sin esclavos. Es más fácil que los cocodrilos hablen. Hola. Ya. Después de 2 años, este es el seguimiento después de 2 años, con lentes estaba muy bien, pero la mamá menciona y se evidenció en el examen que sin lentes había una esotropia intermitente de 12 dioptrías prismáticas en el ojo derecho, pero que con lentes mejoraba bastante bien. Era intermitente. Entonces, ¿qué dicen los estudios en cuanto al tratamiento? El uso de toxina botulínica. Funciona, definitivamente es una opción de tratamiento. Idealmente lo ideal es colocarla en los primeros 6 meses, aunque algunos estudios mencionan que puede colocarse a partir de los 6 meses, incluso hasta los 2 años. Tiene la ventaja de ser menos invasiva y más rápida, lo que disminuye el tiempo operatorio. Sabemos que lo que hace la toxina botulínica es evitar la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Por lo tanto, no se produce la contracción muscular, es decir, hay una parálisis del recto medio. Después de 3 meses ya no hay efecto, sin embargo, en algunos casos continúa siendo efectiva al relajar este músculo, teniendo una efectividad aproximadamente del 80% a los 6 meses según algunos estudios, es decir, que puede ser curativa, se mantiene en el tiempo. Lo que siempre pasa es que, o en la mayoría de casos pasa, es que puede haber una exotropia consecutiva hasta en el 71% de casos y una ptosis 36%, pero que usualmente pasan después de las 8 semanas o pasan siempre después de las 8 semanas. Bueno, el problema o las desventajas de la toxina botulínica son los costos, dependiendo del lugar donde se tenga o el acceso a esta toxina, y lo otro es que puede necesitar más de una inyección y esa implica en un niño pues someterlo otra vez a anestesia general. ¿Qué hay de la cirugía? La cirugía, ya sea el retroceso de un recto medio o el retroceso de ambos rectos medios, dependiendo del monto del desvío, tiene altas tasas de éxito, al igual que la toxina, de aproximadamente 81% a los 6 meses, según los estudios. También hay estudios que comparan el uso de la toxina versus el retroceso del recto medio. ¿Cuál es mejor? En este caso, no hubo diferencias significativas. Lo interesante es que hacen un seguimiento más prolongado hasta los 18 meses. Y aparentemente acá incluso la toxina es mejor, aunque no hubo estadísticamente diferencias significativas. La ventaja es que la toxina en este caso se hizo con menos tiempo y tuvo menor costo, puesto que este estudio realizado en un hospital, entonces ellos tenían acceso a la toxina. Y tuvieron el porcentaje de ptosis de exotropia del 50 y 56% respectivamente, que se resolvieron a las 8 semanas. Entonces, las tasas de éxito en tanto de la toxina botulínica como de la cirugía fueron muy similares. Ahora, este estudio es muy interesante porque compara la toxina botulínica, pero no con el retroceso del recto medio, sino con el retroceso resección del ojo desviado. Es diferente. Y sí hay mucha diferencia. Las tasas del éxito quirúrgico fueron muy superiores al mes y a los 6 meses, a diferencia de la toxina. Y aquí se puede ver la evolución. Se dividió en 2 grupos, de pequeño y gran ángulo, 40 dioptrías, el ángulo grande. Estas eran las bases en cuanto a las dioptrías prismáticas, y acabamos los posoperatorios al mes, a los 3 meses y 6 meses. Haciendo un resumen global, pues la cirugía corrigió bastante bien. Y en la toxina vemos con el tiempo que los ángulos de desvío fueron aumentando.
lo que hizo que la toxina botulínica sea menos efectiva que el retroceso resección. Ahora bien, analizando este estudio, aquí la toxina botulínica solo se colocó en un recto medio y solo hicieron 5 unidades. No hicieron recolocaciones como en otros estudios, por eso es que tal vez el éxito fue menor. O lo otro es que también que el retroceso resección es un poco mejor que solo el retroceso de ambos rectos medios. Entonces, tocaría realizar más estudios y evaluación de nuestros pacientes en cuanto a lo que es lo mejor o qué técnica quirúrgica es mejor, si es el retroceso de ambos rectos medios o retroceso resección. Veamos este caso. Este caso es un niño de 12 años que de hecho lo vi el año pasado. Él tenía ya un tiempo de enfermedad de 18 meses con estrabismo, pero se había presentado, como menciona la mamá, de manera aguda. Él usaba casi todo el día el celular. La mamá menciona que aproximadamente usaba 8 horas al día el celular y eso lo hizo durante 8 meses, aproximadamente en que ya le suspenden las horas, aunque lo seguía usando. El ojo derecho y el ojo izquierdo tienen una hipermetropía leve, con una buena visión. Él tampoco tenía ninguna alteración sistémica, el ojo era normal y ella venía con un estudio neurológico y un ataque cerebral sin alteraciones. Al revisarlo, tenía un estrabismo del ojo derecho de 30 dioptrías, tanto en la visión cercana como lejana, no había limitaciones ni hiperfunciones. Y esta es una foto de cuando el niño, no es la mejor, pero es la foto que tenía la mamá de cuando él ya no tenía el desvío, o no tenía el desvío antes, no la evidencia. En él se decide hacer cirugía y se decide hacer un retroceso resección. Se realiza un retroceso de 5 milímetros con una resección de 6 milímetros del recto lateral y hubieron muy buenos resultados. Eso es un postoperatorio después de un día, al mes, y acá tengo un control a los 6 meses, en que también está bastante bien. Entonces, retomando lo que es tengo que mencionar también que operé a otra niña que tenía un desvío mayor con un estrabismo también secundario al dispositivo, es un estrabismo de 45 dioptrías. Como me había ido mejor con el retroceso resección, opté por hacerle esa técnica quirúrgica, aunque no tengo las fotos ahora, y me fue bastante bien, al igual que este niño. Entonces, investigando un poco más, este estudio es muy interesante porque nos habla del procedimiento de retroceso resección en la esotropia comitante aguda. Este es un estudio que compara 54 pacientes con estrabismo agudo, comitante agudo, y 98 pacientes con formas comunes de estrabismo. Hacen una revisión de otros estudios y mencionan que definitivamente la dosis respuesta de una esotropia comitante aguda es mucho menor que para una esotropia común, como una esotropia congénita, que la dosis de cirugía debería ser mayor. Incluso sugieren aumentar la dosis en 10 dioptrías, es decir, si teníamos un cierto monto para operar 30 dioptrías, deberíamos hacer como si fueran 40. En resumen, ellos hicieron, para tener un éxito quirúrgico más del 80%, un retroceso mayor del recto medio de 0.49 milímetros en promedio y 1.68 milímetros de resección del recto lateral. Bueno, como conclusión, retomando nuestra tabla de tratamiento, si tenemos esta entidad clínica, lo ideal es hacer una refracción, ver cuánto mejora con la refracción, suspender el uso de dispositivos electrónicos, recomendaría observarlo mínimo 3 meses y de ahí ver la mejor opción de tratamiento. Si está dentro de los 6 primeros meses, podríamos optar por una toxina botulínica y si ya pasó el tiempo, una cirugía. Se puede hacer un retroceso de rectos medios, sería efectivo, pero aumentando un poco la dosis porque yo tuve una subcorrección en el primer paciente haciendo el retroceso de recto medio. O si no, en los casos de estrabismos grandes o para tener mejores resultados, tal vez hacer un retroceso, resección, que sería ahora mi primera opción quirúrgica del ojo desviado. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir.
No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún caso que hayan visto. Gracias, Amni, por la presentación. Muy, muy interesante y más aún en estos tiempos en donde muchas personas, incluyéndonos nosotros, pasamos mucho de nuestro tiempo frente a una diversidad de dispositivos. ¿Encontraste algo en relación al, si bien es cierto, la cantidad de exposición de las horas era un factor importante, si no primordial, en relación a la distancia de trabajo? Sí, eso sí. Usualmente los niños sabemos de que se acercan muchos y pueden acomodar de manera importante y no tienen mayor fatiga a diferencia de un adulto. Ujú. Específicamente, pues no les he preguntado la distancia a la que trabajan, ¿no? Ajá. Los estudios sí mencionan que las distancias de trabajo varían entre 30 a 50 centímetros, con el Ok, uso ya sea de tablet, computador o celular, que es lo que usualmente se usa en la visión cercana. claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta que pueden escribir por el chat o abren sus videos Vamos por a ver el parte chat. de la audiencia? Bueno, Hay una pregunta del doctor José Santa Cruz. Pepe, ¿cómo estás? Desde el punto de vista neurooftalmológico, obviamente, pregunta si sería necesario realizar imágenes en todos los casos, tipo resonancia magnética, para descartar posibilidad de problemas intracraneales. claro que sí. Sí, claro que sí. Hay estrabismos agudos que se han asociado a problemas intracraneales, tumores, malformaciones arteriovenosas, malformación de Arnold-Chiari. Sí, deberíamos realizar las dos, una tomografía y una resonancia. Deberíamos realizar los Definitivamente en los dos casos y para agudos. descartar, Ujú. sí, porque puede haber una causa neurológica secundaria. Es un estrabismo agudo de un niño que nunca tuvo eso. Hay que descartar lo más grave y pues de ahí pasar a lo más benigno aparentemente. Y, y en los casos de tus niños mayores, Amni, ¿refirieron diplopia? La niña de 15 años sí, Ah, ok. ella sí veía doble. Pepe Santa Cruz, agradeciendo la exposición, doctora. Dice acá una pregunta de la doctora Diana Rojas, gracias por compartir. ¿En qué tiempo de inicio de enfermedad usted sugiere usar Ok. toxina antes de operar? Por ejemplo, yo creo que el paciente ideal para usar toxina es este niño que había venido con 5 días de tiempo de enfermedad, ¿no? Se sugiere de inicio no empezar con el tratamiento quirúrgico porque sí hay reportes de niños que ha sido reversible, aunque son la minoría. Entonces, primero suspender el uso de dispositivos electrónicos, darle la refracción si tiene alguna medida y observarlo yo creo que mínimo 3 meses. En el caso de que no mejore, podemos optar por el uso de toxina botulínica. Dentro de una de tus tablas, Amni, en cuanto hacen la comparación de toxina botulínica versus retroceso resección, Ujú. en donde la toxina en general tiene un 50% versus el 80%. Si nos vemos a la primera parte, no hay diferencia significativa en los ángulos menores de 35-40, lo que más o menos va acorde con lo que usamos nosotros o las veces que indican utilizar toxina en ángulos no tan grandes, ¿no? Podría haber una ahí diferencia, sí. En los grandes ángulos es preferible de frente tal vez sugerir cirugía, ¿no? Más que toxina. Y en aquellos tal vez intentar en aquellos menores de 40 dioptrías. Bueno, en la tabla no mencionan el porcentaje, pero sí mencionan las dioptrías. Por ejemplo, en el Ujú. grupo de la cirugía tenían 30 dioptrías al inicio, en su posoperatorio un mes 2,4 dioptrías y se mantenía los 3, 6 meses. Pero en el caso de la toxina, Por la poco a poco está estabilidad. perdiendo su Mm. efecto. En el primer mes Claro. estaba excelente, hasta el tercer mes, pero al sexto ya aumentaban como a 20 dioptrías, incluso en ángulos Ah, ok, pequeños. en el tiempo, la estabilidad, Y el perfecto. éxito quirúrgico, bueno, lo consideran menor de 10 dioptrías, menor o igual a 10 dioptrías.
De acuerdo. Puede ser, es que en este caso en específico también no utilizaron más toxina botulínica si el desvío era mayor y no lo repartieron en ambos rectos medios, Ah, solo ok. utilizaron un De recto acuerdo. medio. Lo ideal es repartir la dosis. Puede ser En un eso. solo recto nada más. Ujú. Perfecto. Ese es el problema de ese estudio. De acuerdo. Ujú. La doctora Alzamora, te felicita, Amni, por la excelente presentación, al igual que la doctora Diana Rojas. Ah, Hay una pregunta de la doctora Canahualpa, que en el caso de esotropias con miopía, ambos Ujú. dispositivos electrónicos, ¿se recomienda iniciar con refracción y toxina o refracción simplemente? Y en caso de no corrección, optar por cirugía, retroceso o Ya. resección. Ujú. Bueno, existe un tipo de esotropia aguda, que es la de Bielchowski, que se asocia a miopía y hay una insuficiencia de la divergencia. Entonces, puede tratarse de este caso, así que, y muchas veces no está corregida toda la miopía o la miopía no está bien hecha la refracción. Entonces, siempre empezar por la refracción antes que ir a la cirugía. Siempre. Que yo haría es corregiría el defecto refractivo haciendo la refracción con cicloplegia, como sabemos, lo observaría y de acuerdo a eso ya vería si coloco toxina o no. Perfecto. Ujú. Eh, Lo otro que siempre, y es una discusión importante, es que estos dispositivos, bueno, en este caso descompensan a una situación del alineamiento, como bien explicaste, por estas diferencias entre la acomodación y convergencia, por una sobrecarga. Este, eh, pero no has, dentro de la revisión que hiciste, no es motivo de la charla, pero sí es que han reportado algún tipo de daño directo a la estructura, diríamos ocular, fuera de la miopización y en este caso la presentación de ese estrabismo. Un daño muscular permanente, ¿no? No muscular, a otras estructuras, un daño, qué sé yo, retina. Bueno, sí se sabe que pues la luz azul con el uso de dispositivos electrónicos sí nos puede predisponer a degeneración macular, a catarata, ¿no? Más Potencialmente. adelante. Pero en cuanto a estrabismo, eso es algo muy interesante porque no solo debe haber otra cosa además de eso, porque, No a todos les da. ¿Sí? claro, porque no a todos les da y además sabemos que con los libros también hay trabajo cercano. Ujú. Pero los Eh, estudios demuestran que con los libros no, sino con los dispositivos electrónicos. Entonces debe haber algo más que solo algo muscular, ¿no? Que sí, todavía no lo sabemos. claro. Lo interesante ahí podría ser más bien que la construcción del dispositivo electrónico, estos sistemas de luz LED, estos sistemas de pixeleados, en donde a una distancia menor probablemente haya que hacer un poquito más de esfuerzo en relación diríamos, precisión visual que pudiera tenerse, a diferencia de un libro, ¿no? Que es una impresión. No por el Puede hecho de ser que recibir influyan factores. radiación, sino por no sé, estos sistemas plasma o estos sistemas de luz LED actualmente que tienen la mayoría de smartphones. Podría estar relacionado con la construcción, diríamos, de la pantalla. Y es por Puede eso ser que que también iba la pregunta de la distancia, ¿no? sí, puede ser que la distancia, que generen tal vez más esfuerzo, que de repente el tiempo en tal vez la lectura de los libros sea mucho menor que con los dispositivos, porque los dispositivos como que hipnotizan al niño y no hacen ningún descanso visual, ¿no? Entonces, Exacto. Una no, sobrecarga. porque se ponen a jugar videojuegos, son cosas un poco más entretenidas que tal vez lo que tienen los libros. Tal vez en el libro sí pasan muchas horas leyendo, pero tal vez sí hacen descansos visuales. Es diferente al entretenimiento que hay en los dispositivos electrónicos y eso puede influir también. Claro que sí. Mi querida, y acá hay una pregunta. Si has tenido pacientes COVID-19 y estrabismo temporal y permanente o permanente, es de la doctora Blanca Zamora. Ah, sí, acabo de ver la pregunta. La verdad, yo creo que el COVID puede dar todo.
Tuve un paciente con daño del nervio óptico, con neuritis óptica y atrofia del nervio óptico, pero un estrabismo así, documentado por COVID, solo por el COVID. No, la verdad, no sé si alguno de ustedes, pero no. Tampoco he visto si está reportado. Puede ser que sí, pero no. De repente sí la doctora ha tenido esa experiencia y sería muy interesante documentarlo, ¿no? Ujú. Y acá hay otra Podría pregunta. ser parte de un problema neurológico, ¿no? Ujú. Sí, pues sí. El neurocovid. Y si decides usar toxina en una AET de 30 dioptrías prismáticas en un niño de 5 años, ¿qué dosis sería recomendable? Es una Ya. pregunta de la doctora Shirley Lamas. Shirley Lamas. Pues usaría 5 unidades repartidas en ambos rectos medios, 2.5 en cada una. Ahora, particularmente yo lo operaría. Sí, Dependiendo del tiempo que tenga. Si ya tiene más de 6 meses, iría para una cirugía. Y operaría el ojo que desvía más, según la experiencia que tenía. tus resultados son Es un excelentes. niño, no, aparte es un niño de 5 años, voy a tener que hacer la anestesia general, la toxina, va a tener que comprar la parte y puede existir la posibilidad de que no mejore totalmente, que con el tiempo vuelva a desviar, entonces ya prefiero hacer algo más definitivo. La exotropia, la tosis que Y la conlleva también. exotropia y la tosis, que son molestosas, son irreversibles, pero los papás están un poco desesperados, Exacto. ellos están siempre preguntando que cuándo le va a pasar, cuándo le va a pasar, ¿no? Exacto. Ujú. Excelente. Creo que ya no hay más preguntas. Amni, te felicito. Es un tema muy bonito y gracias por compartir tu experiencia. Creo que hemos aprendido bastante y también pues invitamos a todos los demás. Ahí todos tenemos cosas que compartir, ¿no? Cosas que, pacientes, casos interesantes que nos llegan y creo que es importante que lo podamos compartir para tener conocimiento, aprender entre todos. Gracias, Sí, bueno. Amni. Gracias, Martín. Muchas gracias a todos Gracias por a haberse ustedes. conectado el día de hoy. Y si no hay más preguntas, pues damos por terminada la sesión. Si les parece, Martín, Amni. Si nadie se opone. Bueno, De muchísimas acuerdo. gracias muchas gracias por la invitación, de verdad siempre es un gusto participar y espero que la próxima reunión sea presencial. Y prometo Sí, ir. una buena idea. Y nos vemos en el CLADE en un par de semanas. Claro que sí, claro que sí. Y acuérdense, el CLARE está ya muy cerca. Allá nos Sí. vemos. Claro que sí. Bendiciones. Buenas noches. Chao, chao, Buenas Martín. noches a todos.